¿Cómo estamos? Por aquí estoy, la pastora Derlin Vázquez de la Iglesia de la Alabanza Residencial San Luis 1 y en este día te quiero hablar sobre Segunda de Samuel 12 del 1 en lo adelante. Y te quiero preguntar, para que continuemos después que leamos esta porción de la palabra, te quiero preguntar, ¿cómo está tu conciencia? Hoy vamos a hablar de cómo está nuestra conciencia en este programa, en este set de este programa que tenemos en Excelencia en la plataforma Excelencia Cristiana TV. Así que ya tú sabes, compártelo y vamos a hablar. Quiero que interactuemos y que hablemos sobre cómo está nuestra conciencia. Vamos a leer esta porción de la palabra en Segunda de Samuel 12 del 1 en adelante. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino como uno de camino el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera. Entonces el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey y sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco a la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Vamos a dejarlo sobre ahí. Y vamos a hablar en esta tarde, o en esta mañana, o en este día, no sé verdaderamente eh, qué horario es en el lugar donde tú estás, pero sí vamos a hablar sobre el pecado de David. Y yo te quiero preguntar en este día, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está nuestra conciencia? Nosotros, así como David, somos muy dados a juzgar y a condenar a los demás. Nosotros, así como David, no sabemos cuando un pastor cae, cuando un siervo de Dios, cuando un ministro de Dios cae, lo juzgamos. Cuando viste de una manera, cuando tiene una debilidad, lo juzgamos y lo condenamos. Pero no se nos olvida, ¿y nosotros cómo estamos? ¿Estamos durmiendo tranquilo? ¿No tenemos cola que nos pisen? David se enfureció y tomó y dijo: no, hay que matar a ese hombre, hay que tomar represalias sobre ese que hizo ese daño. ¿Y quién le dijo? Natán: eres tú. Y Jehová te ha mandado decir esto, que la espada nunca se quitará de tu casa por el pecado que cometiste. ¿Cuánto nosotros estamos dañando a esas ovejas, a esos siervos del Señor que cometen un error? De una vez lo queremos sentar. Usted va a disciplinar y tantos días sin hacer esto y sin hacer lo otro. Y no sabemos si estamos dañando su corazón. ¿Cuántas veces nuevos creyentes que llegan a la iglesia, que llegan todos desarmados, que llegan con dolor, con raíz de amargura, y en vez de tratar de sanarlo, en vez de tratar de ayudarlo a que sean sanos, a que sean restaurados, lo condenamos, lo juzgamos? Nosotros muchas veces hemos dicho: yo estoy cansada de fulanito. Ese no sirve para nada, ese no va a cambiar. Ese, si el Señor viene, se quedó ahora mismo. ¿Y tú? Porque en ese mismo instante tú estás juzgando y te estás creyendo eres el juez y Señor.
como pasó con David? ¿O acaso hay pecado pequeño y pecado grande? Dice la palabra que todos los pecados son iguales ante el Señor, porque Él aborrece el pecado. Él no aborrece el pecador, pero sí aborrece el pecado. Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Dice la palabra, dice por ahí que a menudo el pecado sale a la luz, pues no hay nada oculto, como dice en Marcos 4:22, y tanto el pecado como sus consecuencias llegan a saberse. Una de las historias bíblicas más tristes que no pudo esconderse o dejarse en silencio fue la del rey David y Betsabé. Quizá algunos recuerdan al rey David más por su adulterio con Betsabé, el asesinato del marido de ella y su confesión en el Salmo 51, que sus grandes triunfos como líder y rey de Israel. Y podemos ver que eso mismo sucedió con Sansón. Muchos recordamos más a Sansón, no como el juez que estuvo siendo juez del pueblo de Israel por 20 años. No, nada más lo reconocemos por el pecado que hizo, que cayó en las garras de Dalila, por el pecado que hizo, que reveló el secreto de Dios. Y eso sucede cada día. Nosotros normalmente miramos al hombre por lo malo que ha hecho y no por lo bueno que ha hecho. Si un hombre de Dios o una mujer de Dios falló hoy, se nos olvida todas las cosas que el Señor hizo y cómo el Señor los usó. Y de una vez decimos, ese no es un hombre de Dios, es un satánico. Estaba predicando, cometiendo adulterio, cometiendo palabras, pero tú no sabes la lucha de ese hombre, tú no sabes la lucha de esa mujer, tú no sabes su batalla. ¿O tú crees que nada más batalla tienes tú? ¿O solamente tienes que tenerte pena? Ay, pastor, tú no sabes mi batalla, tú no sabes con lo que estoy luchando. ¿Acaso se nos olvida que el primer enemigo de nosotros, el peor enemigo de nosotros es nuestro propio yo? Y queremos estar juzgando y condenando a los demás. Pero miramos primero la basura, la paja que está en el ojo del otro amiguito. Venimos y le decimos, ven, déjame sacarte esa paja, ven a sacarte esa paja para que tú puedas ver bien. Pero nosotros no vemos bien, porque tenemos una paja, no. Tenemos un pajar completo en nuestra vista. Eso está pasando hoy en el pueblo de Dios. Ah, pero mira fulanita, ese fulanita se recasó, fulanita hizo esto. ¿Y cómo puede predicar la palabra? Tú sabes sus luchas, tú sabes cómo Dios trató con ella. Ese no es una sierva de Dios, ese no es un siervo de Dios. Mira cómo se viste, mira cómo anda, mira con quién se junta, mira lo que hace. Y cuando tú estás trabajando en lo secular, tú desde que te conviertas, tú dejas tu trabajo. Hello. A veces sí lo dejamos, sin el Señor decirnos, deja tu trabajo, deja de lavar, deja de trabajar, deja de hacer lo que tengas que hacer. No, ya yo le digo al Señor, ya yo tengo que meterme en tiempo completo, porque el Señor, él dice que el trabajo cobra, el obrero cobra por su paga, por su trabajo. Ajá. Pero tú no sabes si Dios trató contigo o trató con el hermanito, con la hermanita, de la misma forma que trató contigo. Nunca, ningún proceso es igual. El proceso mío no es el proceso tuyo, no es el proceso de aquel, no es el proceso del otro. Cada quien tiene sus debilidades. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar? Como cuando el pueblo quiso juzgar a Pablo. Porque ¿quién era Pablo? Pablo no anduvo con los apóstoles, anduvo con Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo tiene que estar donde está? ¿Por qué tenemos que hacerle caso a Pablo? Y se le olvidó quién eres tú. Se le olvidó el Dios que Pablo le servía. ¿Cómo está nuestra conciencia, varón de Dios, mujer de Dios? ¿Cómo está nuestra conciencia hoy en día? Estamos parándole en un altar verdaderamente buscando revelación de Dios. O estamos parándole en un púlpito, en un altar, buscando revelación nuestra, hablando palabras de nuestra carne, de nuestras emociones. Miren, mis hermanos, tenemos que servirle a Dios con excelencia.
Tenemos que servir en la obra del Señor como excelencia, dar fruto de verdaderos cristianos, de verdaderos hijos de Dios. No es justo que a esta altura de juego nosotros como cristianos digamos, no, yo no tengo todavía el fruto del Espíritu Santo, no se refleja en mi vida porque yo todavía no soy santo, porque todavía Cristo no ha venido. No, y si Cristo viene en ese momento, ¿qué va a suceder? Cuando Él nos dice ser lleno del Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que dar fruto de lo que somos llenos. No podemos dar fruto de batata si estamos llenos de yuca. ¿Cómo está nuestra conciencia hoy en día? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sin duda, la historia de David nos deja conocer un poco más el corazón del ser humano, cómo se inclina de manera continua al mal, gloria a Dios, y se aleja de su creador. Una pequeña tentación tiene la capacidad de capturarlo si no está firme en el Señor. Si te dejas seducir por sus encantos, el pecado esclaviza al ser humano y lo lleva a caer de manera catastrófica. Tú tienes que tener decisión de quién eres tú en Cristo Jesús. Tú tienes que tener identidad. Tenemos que tener identidad de quiénes somos. Tenemos que tratar de vivir una vida santa, no juzgar y condenar a los demás, sino importarnos simplemente de agradarle a Dios. Es lo que importa. Es entender cuando nosotros deshonramos a Dios, cuando nosotros lo decepcionamos con nuestro orgullo, con nuestra vanagloria, cuando creernos mejor que los demás, cuando en Dios no hay excepción de personas, cuando para Él todos somos iguales, somos sus hijitos, somos su creación. Él pagó un alto precio, Él nos creó, Él se deleitó en crearnos, Él se deleita en ser misericordioso con nosotros porque somos sus criaturas y quiere que todos pasemos a ser hijos de Él. Dice su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, aleluya, gloria a Dios. Porque Él nos ama. Él nos amó primero, que entregó su único hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Estamos teniendo una conciencia limpia? ¿No tenemos un arrepentimiento genuino? ¿No tenemos un remordimiento? Hoy en día vemos muchos hombres y mujeres de Dios que es lo que tenemos es remordimiento, pero no arrepentimiento genuino. Porque si tuviéramos arrepentimiento genuino, no siguiéramos haciendo lo que hacíamos antes de conocer al Señor. Entonces sí reflejaríamos el fruto del Espíritu Santo. Tendríamos, no, yo soy colérica. No, yo soy sanguínea. Es que yo soy una muchacha, una mujer muy imperativa. Yo soy así, yo tengo que explotar con todo. Mira, a mí no te me alteres, que yo explote. Airado, pero no pequé. El Señor no ha dado dominio propio, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía y dominio propio. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? Amén. Gloria a Dios. Según estamos viendo, sin embargo, tendemos a minimizar a nuestros pecados hasta que los comparamos con los otros, como le ocurrió a David en el versículo 4 y el 5. Pero cuando somos confrontados con la palabra de Dios y comparados con Cristo, como el versículo 7 y 9, podemos ver con claridad nuestra maldad y el pecado que, aunque ya no reina en nosotros, sigue afectando a nuestro cuerpo caído y mortal. Porque todo pecado, todo error tiene su consecuencia, mi hermano. Y si no, pregúntele a David. Y si no, pregúntele a Sansón. Y si no, pregúntele al pueblo de Israel. Y si no, pregúntele a Alón. Si mentimos, va a tener su consecuencia. Si no, pregúntele a Abraham. Si nos desesperamos y dudamos y tenemos falta de fe, va a tener su consecuencia. Si no, pregúntele a Sara. Si no se olvida lo que el Señor nos ha prometido, la promesa que el Señor tiene para nosotros, va a tener y nos desesperamos y tomamos decisiones por nosotros mismos sin contar con Dios, va a tener su consecuencia. Si no, pregúntele a Abigail, a Noemí, disculpe.
¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Está limpia o está sucia? Amén. David, dice la palabra de Dios, que es como un espejo que nos refleja tal y como somos, sin filtro, sin máscaras, sin distorsión. Nos muestra tal como somos por dentro y por fuera. Amén. Gloria a Dios. Nos muestra cómo está nuestro corazón, pero también nos da a conocer la grandeza de Dios y cómo Él tiene misericordia de quien quiere tenerla, como dice en Romanos 9:15. Él se deleita en ser misericordioso. Él tiene misericordia de quien quiere tenerla, de quien en realidad quiere buscarlo. Y si no, pregúntenle a Esdras cuando se humilló y buscó del pueblo. Cuando el pueblo comenzaron a leerle, que vino ante Esdras y reconoció todos sus pecados y sus fallas, y Esdras se arrodilló y le dijo: Señor, perdónanos, perdona nuestra iniquidad, perdona todo lo que estamos haciendo, no escuche, mira, Señor, ten misericordia. Que empezaron a leer la ley al pueblo y a traducirle, y los levitas y Esdras a leerle la ley al pueblo. El pueblo lloraba, el pueblo se entristecía, se sentía mal, dice Nehemías. ¿Por qué? Por el dolor de ver de todo lo que le habían fallado al Señor. Se sintió confrontado. Y el Señor tuvo que decirle a través del profeta: rían, beban, compartan lo que tienen con los que no tienen nada, porque hoy es día santo del Señor. Somos confrontados con la palabra, pero tú sabes por qué estamos viviendo con una conciencia sucia y no nos está importando pararnos en un altar, no nos está importando pararnos en un púlpito, no nos está importando decir: yo soy fulanito de tal, yo soy apóstol de tal, yo soy lo otro, con títulos, simplemente porque no estamos leyendo la palabra. Y si no la estamos leyendo, si no la estamos escudriñando, si no la estamos estudiando, si no estamos meditando en ella, no somos confrontados. Porque no es el hombre que nos va a confrontar. No fue Natán que confrontó a David. Fue Jehová que confrontó a David a través de la palabra. Fue Jehová que mandó a Natán. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres de Dios como Natán. Como Natán, ese profeta que confrontó a David, no con el otro. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que no le importa que la iglesia se le quede vacía, que se vayan, pero sí decir la verdad, sí decir la palabra, sí decir lo que el Señor dice que digamos. No añadirle ni quitarle. No predicar a nuestra conveniencia, lo que nos gusta que nos escuchen. Porque si yo predico así, todo el mundo me va a llamar, todo el mundo me va a poner en agenda, me va a invitar. No, a mí que nadie me invite. Yo se lo digo claro a todos mis hermanos, se lo digo a los hijos de la casa. El día que ustedes ven que yo estoy predicando algo en contra de la palabra, algo que no va acorde con los principios, con la palabra de Dios, miren, váyanse por ahí mismito y busquen otra iglesia donde le hablen de Cristo verdaderamente. Busquen otra iglesia donde la pastora, el pastor, donde los líderes sean centrados, estén vestidos en la palabra. Su centro sea Cristo Jesús. Pero yo no me voy a callar, porque mi compromiso no es con cantidad, mi compromiso es con santidad. De nada a mí me vale tener un templo lleno y viendo a la gente como su manera, como le dé esa gana. La tanta levadura daña toda la masa. Y hoy estamos viviendo con una conciencia sucia, porque hombres y mujeres de Dios estamos dejando que en nuestras iglesias, que en nuestros templos hagan y deshagan. Eso es normal, es que estamos en la carne, estamos en el mundo es así. Yo he oído pastores que han dicho: espérate, que tú eres muy religiosa, tú eres muy santa. Cuando oigo a un hermanito murmurando: pero espérate, hermanito, baja la guardia, porque uno echa un relajo cuando viene a ver. Pero que otro lo haga, o delante de los pastores, o delante de mucha gente. Somos los más santos. Y en tu interior, y en tus casas, y en el secreto, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo tú? Gloria a Dios. La palabra nos da a conocer la grandeza de Dios. La palabra nos da a conocer la maravilla de Dios. La palabra nos da a conocer quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Quién nos libertó, quién nos redimió, quién pagó un alto precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario.
Él nos limpió. El rey David, cuando se vio confrontado, cuando reconoció su pasado, su pecado, cuando entendió que estaba mal, que dijo: escudriñame, examíname. Pero no queremos dejarnos examinar por Dios. No nos estamos examinando nosotros día a día. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Está viniendo la gente a los pies del Señor por nuestro testimonio? ¿O se están apartando y alejando más y más del Señor? Porque nosotros estamos actuando con una conciencia sucia, con una doble moral. Sí, manita, mira esto. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me sucedió algo. Y yo dije, pero nadie se va a dar cuenta. Y total, fue ahí que se rompió. Pero yo no lo dijo cuando sucedió. Entonces yo no podía, tenía que asumir el error. Ya yo tenía que asumir el error. Pero nosotros no. Bueno, nadie me está viendo, nadie se va a dar cuenta. Y salimos a la calle a predicar y a decir: ay, esto y a lo otro. Estamos viviendo lo que estamos predicando. El Señor dice: sé testigo de mí. Últimamente no estamos siendo testigos de Dios, estamos siendo testigos de nosotros mismos, estamos siendo testigos del hombre, estamos siendo testigos del político, del gobernante, estamos siendo testigos del esposo, de la esposa, pero no estamos siendo testigos de Dios. Porque si fuéramos testigos de Dios, diéramos testimonio de Él y entendiéramos que nuestra vida tiene que ser un estilo de vida que dé testimonio. Tenemos que vivir bajo los métodos de Cristo. Tenemos que vivir con el carácter de Cristo. Tenemos que tener, aunque paguemos un alto precio, buscar tener el carácter de Cristo, una conciencia limpia. Tenemos que tratar de vivir bajo el hábito de Cristo. Pero nos pesa levantarnos temprano. Nos pesa buscar de madrugada al Señor. Nos pesa tener 1 o 2 horas en intimidad con Dios, escucharlo, solamente dejar que Él hable. Preferimos leer una novelita de Isabel Allende que leer la Biblia, un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia. En estos días me decía el testimonio una hija de la casa de que su esposo, que es recién convertido, se puso a leer un poquito de la Biblia y le dijo: oye, yo quiero leer más porque me da seguidilla. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos adorando verdaderamente a ese Dios fiel y verdadero? ¿A ese Dios de poder? ¿A ese Dios de gloria? Gloria a Dios. Discúlpeme, mis hermanos, que a veces me salto un poquito porque la palabra nos dice, nos da la oportunidad del arrepentimiento y nos presenta a Jesucristo, que se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Es así como tú y yo podemos decir, como Él hizo, como lo hizo el rey David. ¿Por qué pequé contra Jehová? Como dijo en el versículo 13. Entendemos nuestra condición, debemos de entender nuestra condición y nuestra necesidad de Cristo para ser libres de la culpa del pecado. Si no reconocemos, si no tenemos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, si no tenemos a Cristo como nuestro Redentor, si no entendemos que sin Cristo no somos nada, vamos a vivir una vida de pecado. En este día yo hablaba sobre eso. Nosotros fuimos llamados, fuimos liberados del yugo, de la esclavitud, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Nosotros conocimos la verdad y como país, como nación, fuimos liberados. Si no hubiésemos sido igual como esa nación, que hoy los pobres, como están oscuros, tenemos que orar por ellos porque están con una visión borrosa, porque están ciegos espiritualmente y por eso están donde están. Y nosotros todavía viendo lo que Dios hizo por nosotros, nos libró, nos guardó, nos cubrió. Queremos seguir adorando Baales con carnaval, con cosas, viendo todo lo que está pasando. Y se nos olvida que el Señor nos sacó de ahí y estamos actuando como el pueblo de Egipto.
que el Señor los sacó, como el pueblo de Israel, perdón, que el Señor los sacó de Egipto y querían volver de nuevo y estaban haciendo todas las costumbres y todas las cosas que el pueblo de Egipto hacía. Cuando ya fuimos liberados de ahí. Amén. Gloria a Dios. David aceptó las consecuencias de su pecado porque era prioridad restaurar su relación con Dios. Y nuestro Señor, que cumple sus promesas, le dio como hijo a Salomón, como dice en el versículo 24 y 25. De manera que cumplió lo dicho por Dios. El trono no se apartaría de la casa de David de generación en generación hasta el nacimiento de Cristo, como vimos en Mateo 1:17. Está bien que el Señor le dijo, por la consecuencia de tu pecado, jamás la espada, se apartará de tu casa, se apartará de tu familia. Pero también le dijo que el trono nunca se iba a apartar de la casa de David, de la generación de David. Y lo podemos ver como Salomón reinó. Y lo podemos ver como el rey de reyes, el señor de señores. Viene de la genealogía de David. Viene de la descendencia de David. Porque Dios sí cumple su promesa. Porque Dios no es infiel. Porque cuando es mentiroso, no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Porque Él nos dijo, tengo planes de bien contigo, no planes de mal. Somos nosotros que buscamos el mal. Somos nosotros que nuestro propio destino lo queremos programar a nuestra manera, cuando Dios tiene propósitos grandes con nosotros en nuestra vida. Simplemente porque preferimos vivir ocultando el pecado. Cuando el Señor dice, no hay nada que se haga en la tierra que no salga a la luz. A mí me encantó cuando una noche el Señor me dijo a mí, que yo le pregunté, Señor, dime qué hago, dime qué decisión hago, lo que tú me digas que yo haga, yo voy a hacer. Y el Señor me dijo así claritito, nada más me dijo, clama a mí que yo te voy a responder y te voy a mostrar mis misterios más ocultos, te voy a mostrar mis secretos más ocultos, cosas que han de venir, tú lo vas a ver, las vas a discernir. Pero tuve que arrodillarme, tuve que reconocer quién era Dios, tuve que buscar que mi relación con Dios fuera restaurada, tuve que clamarle a Él en cada momento, en cada situación de mi vida, para poder tener esa revelación de la palabra. Oh, yo me quedé pensativa así con algo. Me recordé de una palabra que a mí me dijeron hace mucho tiempo, y me recordé también de otra palabra que el Señor me dijo en ese mismo tiempo. Y yo dije, wow. Lo que me dijo aquella persona no se cumplió, pero lo que me dijo Dios sí se cumplió. ¡Aleluya! ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Qué estamos haciendo para que nuestra conciencia esté limpia? Yo recuerdo una vez que el Señor me mostró una semilla de aguacate. En un tiempo de intimidad, en un tiempo que yo me aparté con el Señor, que nada más estábamos Él y yo, Él me muestra esa semilla de aguacate y yo veía esa mano que limpiaba esa semilla de aguacate, le quitaba una telita. Y yo decía, Señor, ¿qué significa esto? Porque si yo estoy leyendo esta palabra, tú me estás mostrando una semilla de aguacate y quitándole una tela? ¿Por qué? Cuando salgo de ese tiempo de intimidad que busco en internet, me doy cuenta que si a la semilla de aguacate, para sembrarla, hay que quitarle esa telita que tiene por fuera, que se me olvidó el nombre ahora, para que no se pudra. Ay, Jehová. Oye, yo fui totalmente confrontada. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios estamos en un altar sembrando una semilla podrida porque no la hemos limpiado, porque no le hemos quitado la tela? Y lo que estamos haciendo es dañando más corazones. Eso es lo que quiere decir. Pero si yo no hubiese buscado revelación del Señor, no hubiese entendido que yo tenía que sanar, que yo no podía predicar teniendo un corazón herido, un corazón lleno de amargura, lleno de raíz de amargura, de dolor, de orgullo. Esto es lo que está pasando en el pueblo de Dios, mis hermanos. Tenemos que ser confrontados. Para ser confrontados con la palabra, tenemos que dejar que el Señor, que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos diga como esa lamparita, ey, no vayas por ahí que hay peligro. Y como un hombre de Dios cayó en la tentación. Si ese hombre predicaba también esto, ojo, estaba ese hombre meditando en la palabra, estaba siendo confrontado con la palabra, tenía una relación con Dios en su intimidad.
¿Estaba esa mujer verdaderamente buscando revelación de la palabra antes de tomar cualquier decisión que haya tomado? Es decisión nuestra si seguir en el pecado. Es decisión de nosotros coger, si el piso está sucio, sentarnos y comer en este piso sucio, donde hay microbios, o coger y limpiarlo con vinagre, con cloro, con bicarbonato, con lo que usted quiera, con cualquier desinfectante, algo que lo purifique, que lo limpie, antes de comer. Esa es decisión de nosotros, si de contaminarnos, y echar todos esos microbios a nuestro organismo, o decir, no, yo no me puedo contaminar, yo tengo que limpiar eso antes de. Es decisión de nosotros, mis hermanos. Así mismo la conciencia. Es decisión tuya. A mí me decía una hija de la casa, me decía, pastora, a usted le gusta mucho estar en su casa sola y con las luces apagadas. Usted tiene su conciencia muy limpia. Digo, bueno, mi amor, yo no sé si eso tiene su conciencia limpia. Yo sé que cuando yo estoy en mi casa sola, me encanta tener mis luces apagadas porque no tengo miedo de nada, porque estoy con mi creador, con mi Señor, y en ese momento lo cojo para alabarle, para glorificarle. Me siento tan sucia por todo lo que le he hecho que me da esta vergüenza y le digo, ay, Padre, perdóname. No quiero ni que tú me mires, estoy decepcionada, estoy conmigo mismo porque he pecado, porque te he decepcionado, porque sé que he hecho cosas que a ti no te agradan. Hoy vengo ante ti, me desnudo y reconozco mi pecado, reconozco que te necesito, reconozco que sin ti no soy nadie, reconozco que necesito que me limpie, que me unja, que me escubille con hisopo, como dijo él ahí, que me limpie de adentro por fuera con hisopo mi cuerpo, mi alma, mi mente. Que mis pensamientos sean cautivos a tu obediencia. Yo no quiero esos pensamientos míos. Yo no quiero esas emociones. Yo quiero convicción de pecado. Yo quiero arrepentimiento genuino en mi vida, en mi casa, en mi ser. Saca todo pecado de mi casa. Saca todo espíritu inmundo. El único espíritu que yo quiero que more en mi casa, en mi corazón, en mi vida, en mi trabajo, en mi negocio, en mi ministerio, es el Espíritu Santo. Sin él no quiero más nada. Pero ¿sabe por qué? Porque yo tomé la decisión de vivir con una conciencia limpia, de vivir, quitarle toda la tela, todo lo sucio, todo lo pudredumbre, todo lo asqueroso a mi vida. Porque yo no sé ni el momento ni la hora que Cristo viene. Y si yo no estoy lista, si yo no estoy preparada, me voy a quedar. Tenemos que vivir la vida día a día limpiando, día a día restaurando, día a día examinándonos, porque no sabemos ni el tiempo, ni la hora, ni el Hijo del Hombre sabe, lo dice la palabra. Entonces, mi hermano, ok, quizá el pastor no te está viendo. Quizá tu jefe no te está viendo. Quizá tu papá no te está viendo. Quizá tu esposo no te está viendo. Quizá tu hijo no te está viendo. Quizá tu amigo no te está viendo. Quizá tu vecino no te está viendo. Pero Dios sí te está viendo. Dios que todo lo ve sí te está viendo. Amén. Dios sí conoce nuestro corazón. Cuando Daniel estaba metido ahí adentro solo, él mandó al ángel Gabriel para decirle, Dios te escuchó desde el mismo momento que te arrodillaste. Él escuchó tu petición, pero ahora te vengo a dar la interpretación de esa palabra, de que el pueblo va a ser redimido, de que va a venir un Salvador a redimirlo, de que va a venir un Mesías. Ay, aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba, a salvar al pueblo, a redimirlo, a quitarlo de este yugo de esclavitud. Aleluya. Pero Daniel reconoció su pecado. Daniel buscó su conciencia y dijo, mi conciencia está sucia, la conciencia del pueblo está sucia, necesitamos de ti. Reconoció el pecado del pueblo y pidió perdón y se humilló. Nosotros no queremos humillarnos, nosotros no. A mí me da coraje, mis hermanos, a veces cuando yo veo hermanos y hermanos que decimos vamos a tener un tiempo de humillación y se quedan parados como si nada. Yo tengo una hermana en la casa, una hija de la casa, que tenía que haber sido operada, que estaba diagnosticada para vivir toda su vida en una silla de ruedas. Y ella dijo, mire, Señor, a mí no me importa, pero yo me voy a arrodillar. Y vuelve de los otros días, se cae de nuevo, y volvió de nuevo y se arrodilló, y todo el tiempo ya no le importa estar humillada ante el Señor. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que seamos menos altivos y que nos humillemos más al Padre, que busquemos, ay, aleluya, gloria a Dios. Oh santo el que vive, oh Rey de reyes, Señor de señores. Necesitamos que seamos hombres y mujeres que reconozcamos que pecamos contra Jehová, aleluya.
Que la vida, reconozcamos que tenemos la necesidad de que Cristo nos liberte del pecado. Ay, gloria a Dios. David aceptó la consecuencia de su pecado porque era prioridad para él restaurar su relación con Dios. En nuestros momentos de debilidad, mis hermanos, acerquémonos a Dios con confianza al trono de gracia para recibir su misericordia, aleluya, y hallar la ayuda cuando tengamos alguna necesidad, como dice Hebreo 4:16. Tenemos la certeza de que si hemos pecado, tenemos a Jesucristo el justo que intercede por nosotros ante el Padre, como lo dice en 1 de Juan 2:1. Pecamos, cometemos errores, le fallamos al Señor, pero tenemos abogado en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón fue burlado. Lo mismo que lo llevaron a pecar. Lo mismo que lo llevaron a bajar. ¿Qué pasó? Se burlaban de él. Eso mismo hace el enemigo. El enemigo hace que tú caigas. El enemigo te tiene todo el tiempo ahí y te hace ¿qué? Después se burla de ti. Después te dice, mírate ahí, y tú crees que tu Dios te va a ayudar. Después que tú estuviste con otros baales, con otros dioses, tú crees que tu Dios te va a tener corazón, porque a él se le olvida quién es el Dios que nosotros le servimos. A él se le olvida que es un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios misericordioso. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Grande es el que vive, oh eterno. Gracias, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú no te olvidas de tu pueblo, porque tú no te olvidas de nosotros, papá. Vamos a vigilar. Vamos a entender. No miremos el pecado del otro. No nos enfoquemos en lo que el otro ha hecho mal o ha hecho bien. Enfoquémonos en qué estamos haciendo nosotros para Cristo. Enfoquémonos en qué estamos haciendo nosotros para extender el reino. Enfoquémonos en qué estamos haciendo nosotros para hacer testimonio de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a reconocer dónde estamos mal. Vamos a coger y limpiar esa semilla que está dentro de nosotros, como la semilla de aguacate, antes de sembrarla. Vamos a predicar un evangelio limpio, un evangelio que edifique, no que sea de maldición, sino que sea de edificación para el pueblo. La venida de Cristo se acerca cada día más, señores. No se pueden seguir perdiendo más niños, no se pueden seguir perdiendo más hombres y mujeres. Miren lo que pasó en el carnaval el año pasado y mira lo que pasa este año. Vamos a mirar, vamos a abrir nuestros ojos espirituales y entender que estamos mal, que tenemos que trabajar con nuestra conciencia, que tenemos que trabajar, que tenemos que tratar de estar bien, porque no sabemos en el momento que Cristo viene y no puede encontrar con la conciencia sucia. Vamos a asumir la consecuencia de nuestro pecado, a reconocer que somos pecadores y que necesitamos ese Cristo que liberta, que sana y que restaura. Vamos a buscar y tratar de vivir una vida centrada en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló la pastora Derlin Vázquez y estamos por aquí de la Iglesia de la Alabanza Residencial San Luis 1 con nuestro programa Excelencia a través de la plataforma Excelencia Cristiana TV. Manda este mensaje, comparte esta publicación, este video para que llegue a otro, no para deleite, no para orgullo, no para vanagloria, sino que la palabra tiene que confrontarnos, que la palabra tiene que llegar. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos vemos en la próxima edición. Bendiciones.